Hola, mi nombre es Bárbara Arizaga y soy la host de Aula Magna. En esta entrevista vamos a tener a Alejandra Ramos Jaime. Ella es economista y ambientalista exéctica. Promueve el ambientalismo de cuestionamientos correctos, datos y soluciones efectivas, más allá de buenas intenciones. Es fundadora del movimiento La Solución Soy Yo. Hola Alejandra, es un gusto tenerte en el canal de Aula Magna el día de hoy con nosotros. Hola, no, el gusto es mío, la verdad. Gracias por la invitación. No, gracias a ti. Para comenzar, quería que nos cuentes un poco de ti y qué te llevó a comenzar el movimiento La Solución Soy Yo. Pues mira, como lo mencionabas, yo soy economista y siempre una de mis grandes pasiones ha sido encontrar la economía o la visión económica en las cosas, más allá de lo que la gente pudiera entender fuera de quienes estudiamos esta ciencia, que a lo mejor se trata de una ciencia que estudia pues cuestiones monetarias o de ese tipo. Y yo encontré esta gran pasión en asociar la economía y la visión económica en el cuidado del medio ambiente, porque creo que tiene muchísimo por ofrecer la economía para gestionar correctamente nuestros recursos naturales. Y pues así empecé a analizar ciertos problemas pues cotidianos que tenemos, o no tanto cotidianos, sino comunes en el sentido ambientalista, y políticas públicas que muchas veces nuestros países aplican para pues tratar de resolver estos problemas, y que al final de cuentas muchas veces no obtenemos los resultados esperados o los resultados que se prometieron, ¿no? Entonces, de hecho, todo esto empezó más que nada con, bueno, acá en México se volvió muy popular políticamente hablando la prohibición de plásticos. En mi ciudad natal, tanto en la Ciudad de México también, que es donde radico actualmente, también se volvió bastante popular esto, y empezó a lo largo de la República todo este tipo de iniciativas de prohibición que popularmente eran muy rentables para los políticos sobre ciertos grupos ambientalistas que ejercían presión sobre esto, ¿no? Pero yo me di cuenta que estaba pues mal infundado. Me empecé a hacer cuestionamientos de, bueno, ¿qué va a pasar cuando el plástico deje de existir en el mercado debido a estas prohibiciones? ¿Qué lo va a reemplazar finalmente? ¿Lo va a reemplazar, en el caso de las bolsas, por ejemplo, bolsas de papel, bolsas de tela? ¿Qué tanto impacto tienen en su fabricación y demás, no? Entonces, hay ya estudios, por supuesto, que han analizado todo esto, y descubrí que de hecho las bolsas de plástico en este sentido eran la opción potencialmente más ecológica, porque requieren mucho menos recursos para fabricarse. Es decir, una bolsa de tela debe ser usada más de 327 veces, una bolsa de papel debe ser usada más de 7 veces solo para justificar el impacto ambiental de su fabricación con respecto a una bolsa de plástico, porque por supuesto vamos a requerir tala de árboles, consumo de agua, contaminación de agua, consumo intensivo de energía eléctrica, etcétera. Y al final de cuentas lo que estamos haciendo es reemplazando un problema que es, o sea, un problema que obviamente existe, que es la pésima gestión de residuos en nuestros países, que vemos basura por todos lados mal gestionada, por un problema que va a ser igual la pésima gestión, porque tampoco vamos a desechar correctamente ninguno de los utensilios de cartón. Y además lo vamos a reemplazar por problemas como, bueno, más contaminación de agua, más consumo de agua, de energía, de emisión de gases de efecto invernadero, de tala de árboles, etcétera, ¿no? Y esto, bueno, me llevó a escribir un artículo que se hizo bastante viral muy pronto, que se llamaba, bueno, prohibir el plástico era mala idea, donde yo ponía sobre la mesa estas preguntas: ¿qué pasaría si el plástico no existiera? ¿Por qué ha inundado el mercado el plástico finalmente? Que es, bueno, vaya, por su gran también productividad del material, que es hasta cierto punto también eso es algo ecológico. Y bueno, esto me llevó cada vez a entender más el problema de raíz, que era la pésima gestión de residuos. Seguí el camión de los residuos que pasa por mi casa, vi a dónde llegaba, descubrí el tipo de vertederos a donde llegaban mis residuos, y empecé a buscar y buscar más vertederos en el país. Ahorita en México pues son 38 entidades federativas, de las cuales ya he recorrido más de la mitad buscando este tipo de sitios. Te podría decir que son sitios, la verdad, impactantes. La manera en que gestionamos nuestros residuos son simplemente tiraderos a cielo abierto, que yo creo que en Ecuador ocurre lo mismo. Son simplemente áreas sin ningún tipo de preparación previa
tal cual las mismas normas ambientales de las autoridades lo exigen, es decir, ellos mismos las incumplen porque al final de cuentas esta es una gestión que el gobierno se apropia para sí mismo, ¿no? El ser el gestor de los residuos y de los servicios de recolección y falla persistentemente en esta tarea. Entonces, bueno, empecé a descubrir que este era como pues la cuestión de fondo que deberíamos pues tratar de abordar. Al final de cuentas, en México, como en muchos lugares de América Latina, o si no es que todos, el mercado de aprovechamiento de residuos es un mercado totalmente informalizado, lleno de corrupción y de personas que están trabajando a veces tratando de recolectar, reclasificar residuos para tener un beneficio económico, pero lo hacen totalmente en la informalidad y es difícil invertir en tecnología nueva que ya existe en países más vanguardistas, porque esto, como te decía, está totalmente acaparado por monopolios gubernamentales. Y pues es ahí donde está el problema. Al final de cuentas, no existen los incentivos ni para la separación, ni para el aprovechamiento, ni para la innovación, inversión y demás. Y creo que al final de cuentas, un problema tan grande como la gestión de residuos debería pues resolverse pues incitando a la inversión, incitando a la innovación, al mercado abierto mucho más dinámico que ahora, al contrario de lo que estamos haciendo, que es prohibiendo materiales que inhiben el empleo, inhiben la inversión de una industria muy importante como es la industria del plástico, económicamente hablando también. Y creo que lo estamos haciendo al revés. Entonces de ahí empieza toda esta pasión, por así decirlo, de ir más allá de las políticas, de las propuestas que me parecen bastante miopes en el sentido de cuidado ambiental y pues procurar la exigencia ciudadana a cumplir este tipo de, o sea, de objetivos, vaya, que sí resuelvan el problema. También a tratar de incentivar la participación empresarial por estos objetivos y por supuesto también la participación ciudadana, que creo que tiene que ser por ahí, por esos tres, que vayamos a resolver este tipo de problemas, ¿no? Y bueno, a raíz de ahí empecé a indagar muchísimo más en temas ambientales y formé el movimiento La Solución Soy Yo justamente para divulgar este tipo de información, para divulgar estos tipos de estudios que encuentro o las imágenes que he recolectado durante mi investigación y demás. Mencionas un tema que es muy importante, que es la prohibición de bolsas de plástico, y creo que eso ha sido un fenómeno no solo a nivel de Latinoamérica, sino a nivel mundial. ¿De dónde vino esta popularidad de decir no más a las bolsas de plástico? Y cuando tú dices, hay estudios que demuestran que no, o sea, que esto no funciona, ¿por qué sigue habiendo esa popularidad? Pues digo, es muy interesante tu pregunta porque justamente nos hemos abocado en esta campaña mediática que busca culpar finalmente un material como el plástico. Y pues muchas ONGs o organizaciones ambientales lo han hecho en su momento y hemos descubierto de alguna forma o han descubierto que buscar un culpable es rentable tanto para sus organizaciones, tanto como para sus propósitos políticos, siendo un político. Imagínate ser un político de México, de Ecuador o donde sea, y tratar de resolver esto con un decreto finalmente que es bastante popular, prohibir bolsas de plástico, en vez de atender un problema que va a requerir mucho más tiempo, mucho más estrategia, mucho más inversión y demás, como es resolver los vertederos a cielo abierto, resolver la pésima gestión, resolver la falta de un mercado formal, resolver la corrupción en este mercado. Por supuesto, eso ni siquiera yo creo que ellos pensarían que fuera rentable totalmente. Entonces, esto viene incluso de pues muchos años atrás. Yo te mencionaría que ha habido campañas y lo hice incluso en un video en mis redes sociales que hablo de costosas mentiras verdes, porque normalmente pensamos que una mentira blanca, una mentira piadosa no tiene ningún costo y pues es buena, ¿no? Al final de cuentas, créeme que yo me he encontrado en este proyecto y mucha gente me dice, bueno, claro, a lo mejor tienes razón, no contaminan tanto o contaminan más sus sustitutos que los de plástico, pero al final de cuentas están cumpliendo una función, están haciendo que la gente hable de esto y que genere conciencia, entonces eso vale. Y la conciencia, por supuesto, vale, pero la conciencia mal dirigida
pues es costosa para el erario público, es costosa para el medio ambiente, y todo empezó con campañas, por ejemplo, te menciono dos. Hay un niño que se llama Milo en Estados Unidos que inició un proyecto escolar sobre los popotes y el consumo de popotes, y él calculó el consumo de popotes en Estados Unidos, y al final de cuentas, medios tan grandes como CNN o los actores de Hollywood compraron este tipo de pues información no sustentada, y se armó toda una campaña mediática antipopotes que por supuesto los políticos pronto capitalizaron, prohibiendo popotes, sobre todo en California y ciudades así. Y al final de cuentas, todas estas campañas mediáticas, estos armamentos burocráticos y demás, eh, prohibiciones y todo lo que implicó tiempo, costo del erario, costo de medios de comunicación y demás, pudo haber sido, pues al final de cuentas, destinado a hablar, por ejemplo, de las redes de pesca en el océano, que no sabemos, pero las redes de pesca realmente son las redes de pesca abandonada, vaya, son la mayor amenaza de la fauna marina. La mitad de la gran isla de basura del Pacífico que conocemos, que hemos oído mucho, es realmente redes de pesca abandonadas. Y es finalmente lo que atrapa a los animales en mayor medida, porque además están hechas para resistir las condiciones marinas. Y esta ha sido otra de las campañas mediáticas, la gran isla de basura, que fue tratada de inscribirla como un país soberano, el primer país soberano de basura. Convencieron al expresidente de Estados Unidos, el ex vicepresidente, perdón, de Estados Unidos, Al Gore, para ser el primer ciudadano de este país. Y este grupo de publicistas, al final de cuentas, no pudieron inscribir a este país en la ONU, pero sí pudieron avanzar en una campaña mediática que perpetuó el mito de que la gran isla de basura es, al final de cuentas, eh, plástico de uso cotidiano que vemos, o sea, que usamos en nuestras casas de uso cotidiano, y no despejar la atención pues de las redes de pesca abandonadas, que son uno de los principales problemas. Y bueno, esto también fue totalmente capitalizado por muchas organizaciones ambientales y por muchos políticos al final de cuentas. Y bueno, otros de los datos que no conocemos frecuentemente es que en realidad son solo 10 países los que aportan más del 70%, bueno, casi más bien el 70%, es que como el 68% de todo el plástico que está en el océano. Son solo 10 países, la mayoría asiáticos. China, por ejemplo, es el primer país que es casi el 27-28% de todo el plástico que se encuentra en el mar provino de China. Y un ejemplo revelador también es que, por ejemplo, Bangladesh fue el primer país en prohibir las bolsas de plástico en el año 2002. Ya casi 20 años de que Bangladesh prohibió las bolsas de plástico, es el 10º país que más plástico y residuos sólidos aporta al océano. ¿Resolvieron algo con esta prohibición? Por supuesto que no, porque su problema siempre fue, tanto como en América Latina, la pésima gestión de residuos que siguen teniendo. Entonces, al final de cuentas, prohibir no soluciona nada, pero es una política que es políticamente rentable y mucho más fácil que resolver los problemas de raíz y concientizar o educar a la población sobre las verdaderas causas finalmente. Es muy curioso cómo un joven estadounidense pudo traer una narrativa tan grande a todo el mundo. Hay más jóvenes que también creo que están influenciando y no sé si de manera correcta, y por eso quería preguntarte, ¿cuál es cómo podrías evaluar lo que dice Greta Thunberg, y tienes alguna crítica al apoyo que se le está dando a ella sin que ella tenga alguna experiencia, ya sea científica o realmente estudios sobre ese tema, para poder estar diciendo así funciona el medio ambiente, así no funciona? Pues creo que es más de lo mismo, ¿no? Más de esas costosas mentiras verdes. Finalmente creo que bueno, no discuto en absoluto las posibles buenas intenciones que pueda tener Greta Thunberg en su movimiento. Creo que cada vez hay más personas interesadas en un medio ambiente más sano, o cuidar del medio ambiente, y eso es bueno.
pero sí creo que están mal encausadas hacia políticas o hacia promover políticas que finalmente pueden ser más costosas. Y es que en muchos sentidos los movimientos como el de Greta Thunberg lo que hacen es pues demandar mucho mayor intervencionismo gubernamental para que tomen acciones sobre nuestros problemas ambientales, y esto puede tener dos consecuencias. Una, que bueno, tanto como el ejemplo que hemos visto del vaya intervencionismo que el gobierno ha tenido en la prohibición de plástico, no termina de ser ambientalmente beneficioso, sino más bien costoso y puede generar lo mismo. Y dos, que también pues puede generar, o sea, al final de cuentas, ignora mucho también de las necesidades de ciertos países en vías de desarrollo que no estamos listos para transitar hacia otras tecnologías que pueden ser mucho más costosas. Por ejemplo, las energías renovables para generar energía eléctrica, en las fuentes más bien de energía renovable, pues al final de cuentas en este momento aún son muy costosas. En este momento hay países que no pueden ponderar este tipo de energía simplemente porque es suena bueno para el medio ambiente, pero bueno, tienen problemas que atender tan urgentes como la pobreza, tan urgentes como la seguridad y demás. Y que para ellos lo que necesitan es ahorita generar energía para poder producir más, para dinamizar su economía, ¿no? Por ejemplo, y ahí lo que necesitamos y lo que dejamos de ver es el incentivar la innovación humana, la inversión y la creatividad humana, que siempre nos han dado las soluciones o las nuevas invenciones que han venido a salvarnos de alguna manera de cada uno de nuestros problemas, ¿no? Yo también siempre les platico que la primer cumbre medioambiental del mundo se trató, o sea, vaya, el primer problema medioambiental que fue tan grande que requirió toda una cumbre, que se juntaran todos los líderes mundiales para hablar de esto, fue el excremento de caballo en el siglo XIX, porque entonces no existían los coches y todas las ciudades empezaban a ser cada vez más grandes. Nueva York ya tenía 3 millones de habitantes, tenía una población de caballos de 170,000 caballos que producen 15 o 10 kilos de excremento al día. Entonces multiplícalo por 170,000, 200,000. Eran montañas y montañas de excremento de caballo, que era por supuesto un problema de salubridad, un problema ambiental, y un problema pues de muchos tipos, ¿no? En el sentido de como la convivencia urbana. Entonces, incluso las ciudades como es Nueva York, si ustedes a lo mejor han ido o han visto seguramente películas o fotos, las casas de Brooklyn o así empiezan como con unas escaleritas y pues terminan teniendo como el primer piso unos 1,5 metros, 2 metros arriba de la acera, ¿no? Y esto es justamente, se diseñaron así para poder estar en el primer piso y ver sobre el excremento, las montañas de excremento que tenían los caballos, ¿no? Estos políticos se juntaron, fueron 3 días. La cumbre era originalmente planeada para que durara 10 días, pero en realidad fueron 3 días donde los políticos no encontraban ninguna solución a este tema y al final de cuentas suspendieron la cumbre. Era un problema grave porque, pues, si bien parecía que empezábamos a no poder, o bueno, en ese tiempo nuestros antepasados, ¿no? A no poder convivir ya más con los caballos porque ya era un problema gigante, tampoco podían dejarlo porque era su medio de transporte simplemente. Y bueno, al final de cuentas vino el coche unos años después y resolvió este problema por completo, cosa que esos políticos o líderes mundiales no lograron. Ahora vemos al coche como ese nuevo enemigo, porque lo vemos como el que, pues una fuente importante de quema de combustibles fósiles y del calentamiento global y demás. Pero la moraleja aquí es que, bueno, ninguna solución viene libre de costos, pero la solución no es intervenir y prohibir esa nueva solución. Es decir, nadie pensaría ahorita que la solución es volver a los caballos, volver a nuestro problema anterior, sino que la solución es, bueno, ahora seguir innovando. Y entonces vemos que desde hace tiempo empiezan los autos eléctricos, que a este momento
pues no ha logrado tampoco ser tan económico ni nada, pero la innovación está ahí, ¿no? Entonces algún día algo va a venir a hacer la innovación que resuelva este problema de las emisiones de gases en los coches y demás. Pero es eso, tenemos que innovar sobre las innovaciones que ya nos trajeron nuestros antepasados y no pedirle intervención, el prohibicionismo y demás. Y este tipo de movimientos a veces es lo que tratan de incitar, ¿no? Como una centralización o planes centrales que creen que van a resolver este problema cuando las soluciones siempre han estado en la creatividad individual, en muchas personas tratando de proveer este tipo de soluciones y que a veces no son suficientemente apoyadas, escuchadas y demás. Entonces creo que si los gobiernos tienen que intervenir en solucionar este tipo de problemas, tienen que hacerlo pues invirtiendo en la innovación, en la investigación, en el desarrollo y no tanto en la prohibición, en pues como decretos mandatorios y demás de intervencionismo en todos estos temas, ¿no? ¿De qué manera crees que los políticos se han beneficiado usando ese discurso ambientalista también con un montón de prohibiciones? No sé por qué le sonaría atractivo a la gente decir, ah, todas estas prohibiciones van a ser buenas para ti cuando la ciencia no ha demostrado eso. Sí, la verdad es que es algo que me sorprende y aún me pregunto el cómo las personas a veces estamos dispuestas a renunciar a gran parte de nuestra libertad individual por una idea que pues ni siquiera está como avalada, ¿no? El cómo, por ejemplo, muchas personas dicen, bueno, vamos a prohibir las bolsas de plástico, ahora en la Ciudad de México está todavía más recrudecido y prohibieron todos los desechables de unicel y de plástico, vasos, cubiertos, platos, demás, prohibieron los globos, prohibieron las cápsulas de café, prohibieron incluso los aplicadores de tampones que son de plástico o los hisopos estos para limpiar los oídos que son de plástico. Y hay mucha gente que lo aplaude y no entiendo a veces cómo la gente de repente estamos dispuestos a renunciar a parte de nuestra libertad individual por una idea que no está sustentada, pero creo que al final de cuentas, pues muchos políticos de pues muchas vertientes incluso han tenido o capitalizado todo esto en votos, porque como te decía, pues es mucho más fácil firmar un decreto que ellos no van a pagar, al final de cuentas, si esto hace quebrar muchas empresas, si esto hace que se talen mucho más árboles y esto hace que consumamos y contaminemos mucho más agua, ellos no van a pagar nada de su bolsillo, ¿no? Finalmente. Y, o sea, al final de cuentas sí van a recibir todas las retribuciones en votos o la capitalización en votos y en popularidad política de un político que está al pendiente del medio ambiente, que escucha estas nuevas preocupaciones, que por supuesto es bueno que cada vez sean más importantes, pero que no estamos dirigiendo correctamente. Y cada vez suena más lógico el pedir aparatos gubernamentales más grandes que intervengan, por el afán de cuidar el medio ambiente y suena lógico porque en el sentido de, sobre todo en el ambientalismo, no hemos entendido cómo la cooperación, cómo los precios, cómo la propiedad, cómo la riqueza, incluso la prosperidad puede ayudar también a cuidar el medio ambiente. Y es un tema en el que muchos estamos fallando en no saber pues difundir esta información o concientizar a las personas de que hay formas que están sucediendo mucho más efectivas para cuidar el medio ambiente, que incluyen, como te decía, la innovación, que incluyen la cooperación voluntaria entre diferentes personas que están dentro de un conflicto ambiental, que incluye el uso del sistema de precios para cuidar los recursos naturales, que incluye la figura de propiedad privada igual para cuidar de nuestros recursos naturales, etcétera, etcétera. Entonces, todavía eso no queda o no deja de cuadrarle a mucha gente que no reconocen este tipo de estrategias una solución. Y entonces lo único que se nos ocurre a veces es pedir más intervención gubernamental, más pues intervencionismo, más limitación de libertades y al final de cuentas para los políticos esto es una mina de oro, ¿no? En popularidad política, porque son políticas fáciles que ellos no van a pagar y que los resultados van a ser difíciles de entender. Es decir, si empezamos a ver menos árboles ahorita y menos
agua o más contaminación, difícilmente lo vamos a asociar a que prohibimos las bolsas de plástico. Sí, definitivamente. Y regresando un poco al tema de lo del plástico, no sé si es correcto decir que se ha vuelto una moda y yo lo comencé a ver cuando estudiaba en California, en Malibu, que comenzó a haber un movimiento que decía que no uses sorbetes de plástico porque esto mata a las tortugas. Entonces se comenzó a usar sorbetes de papel. ¿Es más dañino el sorbete de papel o el sorbete de plástico? Pues mira, normalmente lo que yo trato de hacer entender es que lo ecológico es contextual. Hay materiales que pueden ser potencialmente más ecológicos y el plástico de hecho es potencialmente más ecológico que el papel o que el cartón, porque obviamente la industria del papel y del cartón requiere, como te decía, tala de árboles, consumo, o sea, por ponerte un ejemplo de las bolsas de papel, una bolsa de papel requiere 14 veces más contaminación de agua que una bolsa de plástico, 4 veces más consumo de agua, 3 veces más consumo de energía eléctrica, 3 veces más emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera, y así sucesivamente, ¿no? Creo 3 veces también más generación de desechos sólidos. Entonces, las bolsas de plástico, tanto como los popotes de plástico, son potencialmente más ecológicos en realidad que los popotes de papel. Lo que estamos a veces haciendo es que estamos pensando simplemente en que se degradan más rápido que los de plástico, pero pareciera que estamos legislando simplemente para poder seguir tirando las cosas de manera irresponsable. ¿Por qué llegó un popote de plástico a la nariz de una tortuga, es decir, al océano? Porque alguien lo tiró de manera irresponsable, a lo mejor en una playa, pudo ser uno de los casos, ¿no? Si tiras un popote de cartón también a la playa, pues también va a causar un daño, pero vamos a creer que, bueno, este se va a hacer mucho más, pues se va a degradar en el agua de cierta manera. Pero no podemos seguir legislando para seguir siendo irresponsables. La pregunta es por qué están terminando esos residuos ahí. No debió terminar, por supuesto, en la nariz de esta tortuga, Claro. como no debió terminar ningún tipo de desecho. Es decir, el plástico, al menos en México, es solo el 11% de los residuos. Es incluso menor que el papel y cartón, que es el 14%, y la mayoría son desechos orgánicos, que es el 52% de los residuos. Entonces, estamos todavía dentro del plástico prohibiendo una ínfima parte que es bolsas de plástico, potes y demás, que vamos a llamarlo que en forma exagerada sea el 1% de todos los residuos. ¿Qué pasa con el 99% restante? O sea, ¿qué estamos, ese sí lo estamos gestionando bien? Por supuesto que no. O sea, hay tiraderos clandestinos de neumáticos, de escombros, muchas industrias que no cumplen con las normas ambientales o gobiernos y demás están contaminando ríos con incluso pues, o desechos líquidos, ¿no? O químicos y demás. Entonces, ¿qué pasa con todos los demás desechos? Las baterías, los electrónicos, o sea, vamos a estar prohibiendo todo lo que no sabemos gestionar correctamente ni aprovechar, pues nos quedamos sin nada, o sea, no habría coches en las calles porque yo no he, o sea, ¿quién no ha visto un tiradero clandestino de neumáticos por ahí pasando en alguna carretera, en algún camino, en algún pueblo y demás? O sea, estos abundan en neumáticos tirados de manera incorrecta, por ejemplo. Ahora que estamos en pandemia, los cubrebocas, ¿quién no ha visto cubrebocas tirados por todos lados? Y no los vamos a prohibir simplemente por eso, más bien tenemos que legislar para que este material no termine en el medio ambiente. Y como te decía anteriormente, son 10 países los que aportan el 70% de esta contaminación. Hay que presionar esos 10 países sobre todo para que dejen de ser estos pues potenciales contaminadores de sus ríos y sus mares, sus costas y demás, y evitar este problema. Sí, definitivamente. ¿Y tú crees que el manejo correcto de desechos es más efectivo en cuidar el medio ambiente que planes elaborados como el Green New Deal? Pues digo, el Green New Deal trata un poco de pues estas emisiones de carbono y demás, de minimizar el impacto al calentamiento global, pero como te decía, esto es también este tipo de planes que requieren de un intervencionismo gubernamental, de una planificación centralizada, que hay países que no estamos listos para pues saltar a ese tipo de tecnologías que aún son costosas, aún son como innovadoras y demás.
y dejan muy de lado esta innovación, esta inversión en investigación y desarrollo y este tipo de cosas. La gestión de residuos, al final de cuentas, es la causa raíz del problema de la contaminación, que cualquier país debería estar interesado en resolver. Pero bueno, como te decía, hay países que pues ni siquiera lo tienen en el radar. O sea, lamentablemente en México, al menos en América Latina, o sea, estos problemas no se tienen en el radar, culpamos al plástico y demás y se acabó. Pero son problemas que están no solo envenenando el subsuelo, los mantos acuíferos, el aire, o sea, también son problemas económicos del erario público. Es un problema gigante, pero está cada vez más ignorado y por supuesto que atenderlo resolvería de mucha mejor manera, pues dejar de ver plástico que no tiene que estar en los océanos, dejar de ver plástico que no tiene que estar en las calles, pero también dejar de ver todos los demás materiales que tampoco tienen que estar ahí y sin embargo lo están. Entonces, creo que tanto en el tema de la gestión de residuos como en el calentamiento global o cualquier tema ambiental, de conservación de especies, de lo que quieras, creo que estamos como subvalorando la innovación, la creatividad humana y estamos ponderando mucho la planeación central porque pensamos que como el medio ambiente es pues algo que es de todos, pues difícilmente se puede gestionar como otro tipo de mercado, ¿no? Al final de cuentas, otro tipo de mercado, por ejemplo, pues existe la propiedad, existen los precios, es fácil, ¿no? Pero ¿cómo gestionas la calidad del aire que es de todos y que nadie puede prohibir o venderte el aire, ¿no? ¿Cómo gestionas igualmente la calidad de las zonas verdes o de los mares, la limpieza y demás, que son como cosas que son bienes comunes o públicos de todos que no tienen una propiedad? Y ahí es donde ya se nos pierde esta visión y que empezamos a pensar, claro, lo único que puede salvarnos es un gobierno planificador, centralizado, que nos diga y nos demande y nos obligue a qué tenemos que hacer, porque si no, no lo vamos a hacer. Y al final de cuentas, hay muchos ejemplos de cómo sí se puede gestionar esto con cooperación, innovación y demás que te comentaba. Sí, yo creo que también como ciudadanos no tenemos que dejarle todo el trabajo al gobierno, sino hacer lo que dice prácticamente tu fundación, que es la solución soy yo. ¿Qué podemos hacer como ciudadanos y qué iniciativas podemos tomar para que nosotros seamos la solución a este problema? Bueno, mira, en cuanto a gestión de residuos, que es mucho de lo que yo veo, pues desde empezar desde casa, ¿no? O sea, con la separación de residuos es la base central para poder pues aprovecharlos en un segundo uso, porque juntos es basura, separados y reclasificados son residuos que pueden ser aprovechables. En otros países ya se genera energía eléctrica a través de residuos y aquí no podemos ni siquiera avanzar hacia garantizar el 100% de rellenos sanitarios, así de atrasados estamos, ¿no? En México el 87% de los destinos finales de residuos son tiraderos a cielo abierto. Ni siquiera hemos podido garantizar que sean rellenos sanitarios y hay países donde ya los rellenos sanitarios son obsoletos. Es una tecnología obsoleta porque ya se avanzó hacia el reciclaje cuando es lo óptimo o la generación de energía a través de residuos, etcétera, etcétera. Entonces creo que desde casa podemos empezar con la separación, podemos empezar, por supuesto, con ser ciudadanos informados, ciudadanos exigentes a las autoridades de que cumplan sus propias normas de pues ambientales, final de cuentas, pero pues también demandar políticas de calidad, exigir políticas de calidad y no este tipo de iniciativas con una visión bastante miope que van a tener una consecuencia no intencionada, ¿no? Igual, pues preferir empresas que veamos que sean socialmente responsables, etcétera, etcétera. Muchísimas gracias. También como última pregunta, quería que nos cuentes cuáles son tus redes sociales, especialmente tu canal de YouTube, porque yo soy fan de tu canal y me encantaría que todos nuestros seguidores también te sigan. Claro que sí, pues es Ale Ramos Jaime en Facebook, Instagram, YouTube, Twitter. Ahí me pueden encontrar y ver, pues digo, trabajo mucho en este tipo de proyectos, doy igual cursos de economía ambiental gratuitos a escuelas, universidades.
Ahí me pueden contactar también si quieren que lleve uno de estos cursos a su escuela u organización. Pueden ver los videos, materiales que hago tratando de que sean bastante explicativos, educativos y demás, y ahí pueden encontrar más información como esta. Entonces, bueno, yo también te agradezco que seas un eco finalmente para el movimiento La Solución Soy Yo. No, muchísimas gracias a ti por tu tiempo y por estar aquí con nosotros el día de hoy. Gracias, gracias, el gusto fue totalmente mío. No te olvides de suscribirte y seguirnos en redes sociales.